Me lo disfruté, como siempre me disfruto y sobre todo que ahondando uno empieza a descubrir unos nuevos horizontes de inversión en algunos activos que no los tenía dentro del radar. Y esto se pone bueno, esto se pone bien, pero bien interesante. Ahora hablando de la inteligencia artificial, vamos a hablar hoy de esos tentáculos, de esas otras líneas que van ahí pegaditas y empiezo a descubrir unas compañías bien, pero bien chéveres. Posiblemente vamos a ampliar sobre alguna de ellas en un club de inversión específico. Entonces, todo surge a través de un informe por ahí que veo de Goldman Sachs, donde mencionaba algunas compañías que ellos tienen cubiertas a través de sus analistas como focos importantes en el desarrollo de la inteligencia artificial. Mencionan unas que ya conocíamos o que escuchamos a diario, pero otras que no tanto. Y a través de la investigación me di a la tarea de empezar a investigar de pronto compañías que no son tan grandes, pero están en la misma línea. Y me encontré con unas perlas, unas bien, pero bien interesantes. Compañías jóvenes que pueden tener un potencial bien bonito y definitivamente pues ahí les voy a ir contando. Creo que esta sesión la vamos a partir en dos grandes, en una saga de dos sesiones. Hoy y pues el próximo martes en la noche estaremos ya por allá en Georgia, pero desde allá haremos nuestra sesión en vivo de inversión y les contaré también de cuáles son esas empresas pequeñas que vamos a tener. ¿Listo? Asociadas. Entonces, para los que se unen por primera vez, si hay cosas que no entiendan, no se preocupen. Finalmente, después podemos prender nuevamente las cámaras, pueden hacer preguntas, consultas. Pero pues voy a hacer un poco, explicarles muy desmenuzado a qué se dedica cada compañía y por qué es tan importante en este momento. Podemos ir repasando también algo de sus números, un pasito aquí por el estado financiero sin entrar a detalle. Entonces hoy la sesión está cargada de varios nombres, entonces muy, pero muy atento y no duden en preguntarme si hay algo que les vaya quedando de pronto ahí sonando, ¿ok? Mm, tengo, tengo también, pues no quiero centrarme hoy, básicamente mañana tenemos la reunión de la Reserva Federal, que está pactada a 2 de la tarde, tenemos pues la baja de tasas. Hemos hablado bastante estos días sobre eso, pero como el tema hoy es larguito, básicamente hoy sin grandes variaciones el S&P 500. Hoy se esperaba más bien un día quieto con respecto a lo que se viene mañana en la tarde. De golpe, de pronto la Fed nos sorprende y nos descuenta más de los 25 puntos esperados, no sabemos. Tenemos también un listado de sectores bien interesantes que se van a beneficiar con la baja de tasas, también lo vamos a estar hablando. Y a partir de este momento voy a compartirles algo sobre este señor. ¿Conocen a este señor? O bueno, yo sé que sí lo han escuchado. O sea, ahí se ve diferente, no como lo hemos visto. Vamos a hablar de este señor que se llama Sam Altman. Altman, como se conoce, básicamente, pues es el CEO de OpenAI, ¿no? De esta compañía que es la dueña de ChatGPT. Y empecé a ahondar un poquitico sobre las últimas entrevistas que ha dado este señor y su perspectiva de la inteligencia artificial. Y me encuentro con cosas bien interesantes. Y más allá, digamos, del contexto, me puse a ahondar en esos sectores que el hombre menciona como críticos y empiezo a descubrir unas compañías, pero bien chéveres. Me encuentro con el informe de Goldman Sachs y como les digo, toda esta información que les voy a dar, como siempre, es muy, pero muy interesante, sobre todo con miras a que tengamos muy, pero muy claro dónde vamos a poner cada dólar invertido de cara a lo que se viene. Dice el señor Sam Altman, dice
básicamente afirma el horizonte, el evento horizonte o ese punto o ese hito importante, mencionando que básicamente la revolución de la inteligencia artificial hace una similitud como cuando pasó la revolución industrial, que cambió finalmente la manera de cómo se venían desempeñando las cosas. Y dice que no podemos dimensionar, o sea, hay avances, pero que aún no dimensionamos lo que se va a venir de cara al mañana. Y hace también, y veía yo también un comparativo con el GDP, por ejemplo, de los Estados Unidos, y el crecimiento finalmente que le da el impulso a esta revolución industrial en ese momento, digamos, a los siguientes años a la bolsa, comparado con esto, pues es interesante, ¿no? Hablaba también hace un par de sesiones, qué tanto podríamos pensar que era una burbuja o qué tanto podíamos pensar que era una moda. Y finalmente hay cosas bien, pero bien interesantes que no lo hacen una moda. ¿Listo? Y una de esas razones del por cual no lo hacen una moda es porque finalmente la inteligencia artificial vino a mejorar la productividad de las empresas y al mejorar la productividad de las empresas, pues difícilmente nosotros podíamos pensar, oiga, entonces ¿será que se tiene y pasó de moda y lo quita? No, y sobre todo que las empresas ya están monetizando finalmente la escalada que ha tenido y los beneficios, digamos, en temas productivos que ha tenido la inteligencia artificial. Entonces, en lo que menciona que esto es que hay avances, pero lo impresionante es que solo hemos visto el comienzo, pues llama la atención. Miren, el impacto en la productividad, ciencia y calidad de vida, Adman ha dicho que la inteligencia artificial puede acelerar el progreso científico, potenciar capacidades humanas y permitir que uno solo haga mucho más que lo que hoy hacen varias personas. Cree que la mejora, y acá lo que les menciono, es comparando también un tanto, y hay un artículo bien chévere del hombre donde menciona cuáles son las profesiones o las actividades que finalmente van a empezar a desaparecer de inicio. Por ejemplo, todos las personas que están en el área de servicio al cliente, todas estas personas que contestan y dan soporte telefónico, pues finalmente van a ser reemplazadas por la inteligencia artificial. Entonces empieza a mencionar y vale la pena ahondar también sobre eso. Y no porque Sam Altman lo diga, sino porque finalmente, ahorita que yo analizaba también el reporte de Salesforce, de CRM, esta compañía cotizada en bolsa, pues ellos empiezan a mencionar las cifras de empleados que ya han venido sustituyendo por la inteligencia artificial. Em, por eso, pues vale la pena recalcarlo. Y también nos menciona que cree que la mejora de la calidad de vida será enorme si se gestiona bien. Menos trabajo repetitivo, más herramientas para todos y creatividad aumentada. Este señor, básicamente, este señor, ¿quién es este señor Sam Altman? Básicamente, es un señor, un joven emprendedor de San Luis y ha sido una pieza clave en la revolución tecnológica actual. Nació en 1985. No es un nombre más de un apasionado por las startups y por el crecimiento tecnológico, sino es uno de los grandes visionarios, sobre todo en varios sectores, a hoy en día, pues referente en la inteligencia artificial. Y desde su salida, desde de la Universidad de Stanford hasta convertirse en uno de los mayores referentes de inteligencia artificial en el mundo, este señor ha recorrido un camino bien, pero bien interesante. Por ejemplo, fue pilar clave en compañías como Airbnb, que todos la conocemos, y en compañías como Dropbox, donde almacenábamos información en la nube también. Y montó en ese entonces una empresa básicamente que se llamaba Loop,
y esta era una aplicación para compartir la ubicación con amigos. Esta empresa, pues, aunque no se convirtió en un éxito monumental, marcó el inicio de lo que iba a hacer este señor porque la vendió en nada más ni nada menos en ese entonces, muy chiquitica, en 43 millones de dólares y de ahí el hombre salta y finalmente empieza a presidir otras compañías como fue Airbnb, como fue Dropbox y hoy en día y gracias a su olfato, ¿sí? Está donde está, que es el creador de OpenAI, nada más ni nada menos que la empresa dueña de ChatGPT, ¿sí? Em, y bueno, básicamente aquí mencionándoles, dándoles un poquito el abrebocas de lo que dice este señor, nos dice también que ha dicho que categorías enteras de empleo, especialmente aquellas basadas en el servicio al cliente, como es contestar un teléfono o por computadora dando soporte, por ejemplo, en un banco, en una compañía, serán las primeras en sentir el desplazamiento de la inteligencia artificial. Sin embargo, también ha dicho que se crearán nuevos tipos de empleo y que las tareas cambiarán más que desaparecer completamente en muchos casos. Este señor ha destacado que la infraestructura de centros de datos, de la creación o fabricación de chips, de la necesidad de un aumento y optimizar todo el tema de consumo energético será un factor clave a medida que la inteligencia artificial crezca. Y dice que pueden ser también cuellos de botella, ¿no? Hasta qué tanto se podrá suplir la energía, hasta qué tanto podrán ellos satisfacer toda la demanda, por ejemplo, de estos chips o microchips, y que ahí pueden haber unos cuellos de botella si no son capaces de satisfacer la demanda. Y bien, entonces, a partir de esto, pues me llego a encontrar con un informe de Goldman Sachs donde pues empiezan a mencionar compañías claves alineadas, digamos, a estos análisis que hace Sam Altman y empresas que de pronto pues algunos ya las conocemos y de hecho pues tenemos club de inversión y estamos invertidos en ella, pero empezamos a descubrir otras bien pero bien interesantes. Entonces pues sin más preámbulo les voy a contar cuáles son esas compañías. La primera compañía es Oracle. Oracle, una compañía que hemos venido hablando, la compañía de los $6.000 finalmente que se lograron a través de una operación con derivados hace poco, donde pues más allá de haber escudriñado en los estados financieros, quiero contarles hoy qué hacen estas compañías para que ustedes la tengan en cuenta dentro del radar. Podemos mirar también los múltiplos y los precios a los cuales están cotizando, si posiblemente algunas de ellas o su gran mayoría de pronto puedan estar costosas, mirando también ese horizonte de inversión, lo importante que pueden ser de cara hacia el futuro. Oracle específicamente es una multinacional de software y servicios tecnológicos, fue fundada en 1977 y sobre todo que esta compañía se reinventó. Es conocida hoy por sus bases de datos, aplicaciones empresariales y el cloud computing o servicios en la nube. En los últimos años ha girado su estrategia hacia el cloud con un enfoque en inteligencia artificial, compitiendo, por ejemplo, con Microsoft Azure, con Amazon en cloud, que es la línea AWS, con Google Cloud. Y me parece algo bien interesante y sobre todo relacionándolo con lo que se viene, ¿no? Imagínense una empresa y eso lo que hizo que subiera en esa cantidad en este último reporte. Reporta que sus pedidos, si estamos hablando del backlog, la demanda y los pedidos, aumentaron 359%. No les traigo aquí el informe para no quedarnos en el informe, pero básicamente se ve una línea así horizontal, un crecimiento, y ahorita agosto en este reporte es casi que 4 veces más lo que venían ellos reportando en pedido. Entonces, la pregunta de ustedes es, pero bueno, ¿qué es? ¿Qué precisamente es lo que le están pidiendo a la empresa o qué es lo que les están solicitando? Entonces es importante entender cómo Oracle pues tiene varios motores, varias fuentes de ingreso. Entonces el primero
son sus bases de datos y el software empresarial. Básicamente venden suscripciones y licencia a las bases, al manejo en bases de datos. Esto, por ejemplo, lo utilizan los bancos, los retail, las compañías de telecomunicaciones. Y estas aplicaciones enfocadas bien sea al sector financiero, de recursos humanos o al tema de CRM o gestión con clientes, ese manejo de bases de datos, pues tienen un software y ese software pues finalmente se lo venden. Ahorita les voy a poner un ejemplo de cada uno. Tiene por otro lado el Oracle Cloud, que es su servicio de nube, donde les permite a través de toda esta información que se maneja, pues comprarles a ellos capacidad en la nube. Y acá tienen un modelo, pues, que es ingreso por suscripción mensual, que les cobran por ese almacenamiento en la nube y compite con proveedores como es Azure y AWS, que también viene creciendo. Tiene un área o una línea de negocio, básicamente, que es la inteligencia artificial y el machine learning, que ofrece servicios de inteligencia artificial integrada a su nube, automatización de bases de datos, análisis predictivo a través de sus chatbots, es decir, que ahorita les pongo el ejemplo y cómo uno le puede preguntar, finalmente, si tiene el servicio, le está analizando su base de datos para que empiece a darle información que se alimenta de la misma operación que tiene cada empresa. Vende infraestructura para los que quieran entrenar y correr los modelos con inteligencia artificial y cobra por consumo y por este tipo de licencias. También adicional, pues hacen soporte, consultoría a través de su equipo de profesionales para que la gente pues mantenga su software, tenga actualizado su sistema y pues estos son contratos de servicio recurrente. Entonces, Cristian, pero dígame entonces básicamente aplicado a un modelo real, ¿cómo funcionaría? Pues esto es una cadena, imagínense una cadena de supermercados que le contratan a Oracle, aquí se maneja toda esa información, todas esas bases de datos y toda la información, digamos, de las ventas, eso va a una base de datos y finalmente cuando va a esa base de datos, utilizan esa información para darle, digamos, datos verídicos y sobre todo necesarios para la empresa tomar decisiones. Por ejemplo, imagínense preguntarle al chat de Oracle y decirle, oiga, en este barrio, en esta zona, ¿qué es el producto que más se vende? ¿En qué cadenas de almacenes es los que más se vende? ¿Cuándo son los días que más se vende este producto? ¿Cuál es el stock? Y usted empezarle a meter cualquier tipo de información y él empezarle a extraer de esa base de datos y sobre todo después usted puede enrutar y decir con esa información, hágame, genéreme, optimíceme distribución. Entonces, imagínense la importancia. El supermercado paga a Oracle básicamente por utilizar esos programas en la nube y pues ahí está el negocio. Entonces, creo que ahora les queda mucho más claro, oiga, pero ¿cómo así que aumentaron el 359% el backlog de pedidos? Pues básicamente es por esto. Vamos mirando también de golpe y de cara también el estado financiero un poquito a su reporte. Creo que es que son varias empresas. Vamos a mirar los datos más importantes eh, y miremos también el crecimiento. ORCL. Desde el punto de vista de ingresos, miren ustedes cómo viene creciendo de manera también interesante. Una compañía que nos vendía en el 2016 37.000 millones de dólares y ahora estamos en 59.000 y esto creciendo, ¿sí? Pero vale la pena, sobre todo, es mirar el margen operativo, como viene aumentando también, 29, 30, 31, pues en algún momento tenía sus márgenes, pero ahorita en este estado financiero y de cara a mañana, lo que quiero mostrarles acá es las estimaciones también de lo que se viene hacia esta compañía. Entonces, miremosla por acá. De cara al mañana nos están diciendo que esto pasa de crecer que esto para de crecer el 8 a crecer el 16
el 21 y al 2028 a crecer un 43% en ingresos. Finalmente, esa es la explosión, no es solo lo que está haciendo ahora, sino lo que va a hacer hacia mañana. Por ejemplo, en beneficio operativo en el EBIT, plantea crecer de un 10 un 8 que crecía, a crecer un 18 y un 37% respectivamente. Entonces, eso es lo que vale la pena ver, sobre todo en este tipo de empresas, a cuánto se espera que crezcan de cara hacia el mañana y por qué se están comprando de la manera que se están comprando. ¿Listo? En cuanto a su valoración, pues son compañías que definitivamente están sobrevaloradas en earnings. Podríamos estar viendo esta una compañía 40 veces, que uno podría verla un poco sobrevalorada. Sin embargo, tengamos en cuenta también de cara al mañana lo que se prevé, digamos, de este tipo de compañías. ¿Listo? Vamos con la siguiente. ¿Dudas sobre esta empresa? ¿Hasta acá? ¿Entienden medianamente cuál es el modelo de negocio y lo que hace para una empresa? Sí, señor. Sí, está claro. Vale, muy bien. Van anotando también el ticker. Vamos con una compañía aquí, pues tenemos un club completo, es una compañía que estamos invertidos, que es Microsoft. Creo que aquí pues no nos vamos a quedar hablando sobre Microsoft, pero esta es una de las empresas de tecnología más grande del mundo. Es una compañía que desarrolla software horizontal, a diferencia de compañías que hacen desarrollos específicos para una empresa. Microsoft vende software horizontal, es decir, que le sirve a cualquier compañía o a cualquier persona o cliente, que es a través del sistema Windows que ofrece pues los sistemas Office, por ejemplo, Word, Excel, PowerPoint, videojuegos también, crea programas y pues vende estos programas, ingresos recurrentes, tú pagas una suscripción por mantener estos programas actualizados, pero además tiene un negocio enorme que se llama Azure. Azure es el cloud, la información en la nube, donde las empresas alquilan un poder de cómputo, un almacenamiento en la nube y programas a través de Internet. Gana dinero pues vendiendo estas licencias de software. Las compañías pagan por usar Windows, Office, Microsoft 365. Por otro lado, alquilan todo su servicio Azure. Miles de empresas pagan cada mes por estos servidores, por guardar sus datos, su información y sobre todo que para correr las aplicaciones necesitan capacidad de almacenamiento y acá les vende la capacidad y finalmente cobra por eso. Y también, pues toda esta línea de Xbox, los videojuegos, los hardware, consolas, servicios, estos juegos en línea, pues es otra unidad de negocio que también tiene esta empresa. Tiene publicidad y redes y cobra por esa publicidad. La red profesional LinkedIn y su plataforma de anuncios también se paga por esa línea. Y creo que si ustedes pueden ir al club de inversión, donde pues tenemos un club completico hablando 2 horas finalmente de lo que es Microsoft. Y qué relación tendría con la inteligencia artificial? Pues bueno, Microsoft es el socio principal de OpenAI, la empresa de ChatGPT. De hecho, ahorita ya van a empezar a monetizar una parte, entonces ahí vienen más ingresos para Microsoft. Ha invertido miles de millones en integrar la inteligencia artificial en todos sus productos. Y finalmente, hoy en día, pues está incorporando también estos chats de inteligencia artificial en todo su desarrollo y su plataforma de programas de software vertical. Y pues Azure, que es la nube de inteligencia artificial o la nube de la cual las empresas alquilan espacio para crear sus propios asistentes, analizar datos. Y ya está el buscador de inteligencia artificial para competir con Google usando inteligencia artificial, digamos, para dar respuesta. Les estoy hablando de cada empresa, pero también les estoy mencionando qué relación tiene la empresa con la inteligencia artificial y por qué aparece en ese informe de Goldman Sachs como compañías muy, pero muy importantes que están abriendo una brecha con respecto a sus competidores en cuanto a este sector. Bien, básicamente ahora les voy a empezar a poner, digamos, un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo para que entiendan. Imagínense ustedes una oficina de abogados que tiene que leer cientos de contratos cada semana.
Y hoy en día, gracias a la inteligencia artificial de Microsoft, en lugar de hacerlo, como lo hacían antes, usan Microsoft Word, el Copilot de esta versión que integrando la inteligencia artificial les resume cada contrato en minutos y les marca los puntos críticos de cada contrato. Entonces, imagínense cómo van a optimizar, digamos, el tema de los tiempos. Y pues imagínense, esta firma de abogados pagan una suscripción mensual a Microsoft por no solo por los programas, sino por el asistente de inteligencia artificial. Entonces es como un todo en uno, ¿no? Me provee la tecnología, me vende los programas que usamos, pero también me alquila las computadoras en la nube y ahora le están metiendo inteligencia artificial a cada uno de sus sistemas. Gana dinero cada vez que alguien utiliza sus programas, que les paga las suscripciones, que les guarda otra fuente de ingresos. Necesito ahora yo guardar esa información eh, a sus nuevas herramientas de inteligencia artificial. Entonces imagínese ese conglomerado, ¿vale? Bien, claro. Y si quieren saber más de Microsoft, hay un club completo de Microsoft, pero pues es para entender esta segunda compañía que está aquí en el informe de Goldman Sachs. Clarísimo, ¿dudas, preguntas? Súper Bien, claro. ok. ¿Ya están tomando nota de cada una? Sí, Sí, nota señor. de cada Sí, uno y todo claro. Gracias. Sí, Muy bien, señor. vamos con la tercera. No voy a mirar los múltiplos de valoración de esta compañía porque hemos ahondado. Vamos con la tercera. Taiwan Semiconductores, ¿sí? El ticker es TSM y es la fábrica de chips más grande del mundo. No hay otra así de grande. Básicamente esta compañía no diseña sus chips, sino que fabrican lo que diseña otras compañías como Apple, como Nvidia, como AMD, como Qualcomm. Y ahora entendemos por qué Buffett puso los ojos, pues en algún momento y por qué nosotros venimos invertidos también, no de hace un mes, no hace 2 meses. ¿Por qué? Porque finalmente aquí hay una gran competencia en compañías diseñando semiconductores, pero hay una sola líder que es la que les fabrica completamente a todas. Imagínense estos chips que necesitan los celulares, las computadoras, los autos, ¿sí? Servidores de inteligencia artificial y casi cualquier aparato moderno pues necesita estos chips. Muchos están compitiendo en diseño, pero muy pocas y finalmente hay una gran líder que se lleva casi la mitad del mercado, se llama Taiwan Semiconductores. ¿Listo? Em, ¿Cómo gana dinero? Pues cobra a las empresas por fabricarle los chips a su medida. Y lo que pasa es que estos chips, entre más avanzados, son más chiquiticos. Vienen siendo como, imagínense ustedes que hay unos hilos que tienen estos chips que llaman que es como una comparación como un cabello, que por ejemplo son las de los 3 nanómetros, por ejemplo. Y entre más chiquiticos son más caros, ¿sí? Más caros. Y adivine qué logró hacer esta empresa es fabricarlos y sobre todo abrir una brecha con las otras de que no pueden fabricar ese tipo de chips, ¿sí? Y pues así mismo cobra, dicen, "No, ustedes diseñen y finalmente yo soy la que le fabrico esos diseños. Tiene contratos enormes, por ejemplo, con compañías como Apple, Nvidia y con casi todas las grandes tecnológicas. ¿Cómo les parece finalmente esta compañía? Y estamos invertidos también en ella y compañía para que la tengan ustedes en cuenta dentro del radar. ¿Qué tiene que ver esta compañía entonces con inteligencia artificial? Pues imagínense, los modelos de inteligencia artificial como los de ChatGPT, adivine qué necesitan. Chips y necesita unos chips muy, pero muy potentes, ¿cierto? Y ahora imagínense que hay compañías que diseñan estos chips muy, pero muy potentes, como Nvidia diseña las GPUs para inteligencia artificial, pero Nvidia no es nada sin Taiwan Semiconductores. ¿Lo hayan analizado desde ese punto? ¿No? Yo no sabía. Sí, es verdad, puedo pensar. No es nada sin Taiwan Semiconductores. ¿Puede conseguir otro? Sí, pero lo que pasa es que Taiwan Semiconductores les da una ventaja competitiva al resto bien grande, sobre todo en esos chips de 3 nanómetros. ¿Quién les fabrica en sus plantas en Taiwán? Ahora van a montar planta en Estados Unidos, en Europa.
Sin Taiwán Semiconductores, la revolución de la inteligencia artificial no tendría el combustible físico para funcionar. ¿Listo? Entonces miren el paralelo que estamos haciendo con cada una de las compañías para que las van anotando finalmente en esta. Estamos invertidos, hay un club de inversión también. ¿Por qué no me voy a ahondar en esta compañía? Porque tenemos un club de más de una hora finalmente hablando paso por paso de lo que hace esta empresa. Pero para los que se unen por primera vez, entender un poquito la dinámica y por qué estas compañías que les tengo en parrilla el día de hoy, ustedes no las pueden perder de vista. Ejemplo, Apple diseña un chip para un nuevo iPhone, envía el plano a Taiwan Semiconductores que fabrica millones de esos chips en sus fábricas que tienen una alta tecnología. Nvidia diseña los chips para entrenar la inteligencia artificial y Taiwan Semiconductores los produce con precisión nanométrica en sus plantas de producción. Resultado, Taiwan Semiconductores gana dinero cobrando por cada chip producido como si fuera una imprenta en semiconductores. Ustedes, de hecho, dedíquense y hay una gran competencia en el diseño, pero yo soy el que les voy a fabricar esos chips. Así funciona. Por eso, ahí también hay un club donde les hablo sobre los grandes focos y unos son los que diseñan y otros son los que funden. Muy pocos diseñan y funden, pero el gran empresa que se dedica a fabricar estos semiconductores se llama TSM. Es la fábrica mundial de chips, gana dinero fabricando los cerebros electrónicos que diseñan empresas como Nvidia, por ejemplo. Gracias a sus fábricas, la inteligencia artificial y la tecnología moderna pueden funcionar. Bien, ¿me siguen? ¿Dudas? Todo está claro, Cristian. Todo muy claro. Vale, muy bien. Bien. Tomen nota y vamos con la siguiente. PLTR, una compañía que también hemos hablado, Palantir, básicamente esta compañía lo que hace es crear programas que ayudan a entender datos muy complicados, no solo como Oracle, que pues me coge, me analiza datos, sino aquí ya analiza y me interconecta diferentes bases de datos, pero incluso de otros temas. Entonces, imaginen ustedes gobiernos, ejércitos o grandes empresas que tienen millones de datos, transacciones, mapas, sensores, imágenes y empieza a cruzarme toda esa información. Organiza esos datos y lo convierte en información útil para tomar decisiones rápidas. Eso es lo que hace esta compañía. Básicamente, ¿cómo gana dinero? Gobiernos, por ejemplo, le vende contratos o hace contratos, por ejemplo, con el sector defensa, seguridad e inteligencia. Por ejemplo, ayuda a un ejército a planear misiones usando datos en tiempo real. Le analiza lo que está pasando en tierra, le analiza los vuelos, le analiza movimientos de la gente, o sea, mejor dicho, le analiza hasta datos de un aeropuerto si usted quiere y empieza después a conectarle eh, para interpretar, por ejemplo, negocios ilícitos. Sí, le dice, oiga, esta persona viajó y aquí lo interconecta cuándo y finalmente cómo interconecta tanto el vuelo con la imagen, con un desplazamiento. Entonces, por eso, por ejemplo, las compañías gubernamentales de defensa, pues hoy en día están contratando pues con PLTR porque le interconecta toda esa información. ¿Sí? ¿Cómo funcionaría con un software de un banco, con una aseguradora, con un hospital, con diferentes tipos de fábrica? Por ejemplo, detectando fraudes. Hace una operación y le está rastreando. Oiga, Cristian está en este momento en Atlanta o Cristian está en este momento en Colombia, pero finalmente está haciendo una operación en Atlanta y finalmente pues no ha manifestado ni hacia el banco que él iba a hacer un desplazamiento, ¿sí? Imagínense empezar a cruzar todo esto y mandarle una alerta y decir, ojo, y llegarme a mí un mensaje que dice, están haciendo un retiro o le manda al banco y el banco se pone en contacto y bloquea. Todo eso finalmente pues lo interconecta a través de mucha información que se empieza a relacionar entre sí. Imagínese que un cajero lance una alerta de que hay un retiro, pero ese retiro por allá no tiene nada que ver donde yo estoy. Entonces todo esto finalmente, ¿quién lo necesita? Pues comprar las diferentes entidades. Su modelo es cobrar por estas licencias, por este software, más el servicio de consultoría, porque para implementar eso necesita una plataforma y necesitan consultoría. ¿Y qué tiene que ver todo esto con la inteligencia artificial, Cristian? Pues básicamente su plataforma es inteligencia artificial.
puede hablar con sus datos en lenguaje natural y pedirle al sistema que busque patrones y que le haga recomendaciones. Usted le pregunta a su software, por ejemplo, y miren aquí este ejemplo chévere, un hospital puede preguntarle, ¿qué pacientes tienen mayor riesgo de complicación esta semana? Le está cruzando el medicamento que se están tomando, pero cuánto ingresaron, qué enfermedad, tipo de enfermedad, o sea, todo eso le empieza a cruzar y finalmente le responde a través del análisis de diferentes datos, ¿sí? Vamos a poner otro ejemplo. Un ejército quiere decidir dónde mover sus tropas y necesita analizar los mapas, el clima, movimientos enemigos. En minutos, con la análisis de toda la información, tiene un tablero de control que le muestra los riesgos y le sugiere diferentes opciones. O una aerolínea usa PLTR para revisar datos de motores de avión, detecta fallas antes de que ocurran y ahorra millones de operaciones. Se conecta al software, por ejemplo, a estos sistemas. En ambos casos, PLTR cobra por su software y sus servicios de implementación. Imagínense que PLTR es como un cerebro analítico que transforma datos complejos en decisiones claras. Gana dinero vendiendo su software y sus servicios a los gobiernos, a grandes empresas, ya les mencionaba los diferentes tipos de empresa, y su ventaja en la era de la inteligencia artificial le permite a los clientes usar esta inteligencia directamente sobre los propios datos que empieza a cruzarle y analizarle. ¿Listo? ¿Cotizan a unos múltiples altos? Pues definitivamente cotizan a unos múltiplos altos porque pues la gente está pensando hacia el mañana en la necesidad que va a tener esto. ¿Me siguen? ¿Claro? Con el ejemplo. Está claro, Chris. Sí, perfecto. No, Claro, no sabía claro. que Palantir hacía todo eso. Muy bien. Eh, Recuerden que inversionista inteligente es más que comprar un ticker y sobre todo en estas sesiones de inversión ujú. es entender el detrás de una compañía. No es ver qué está haciendo una vela, sino qué hay detrás de eso, porque nosotros no solo generamos rentabilidades a través de derivados, a través de operaciones de corto plazo donde miramos las velas, sino hacemos inversiones inteligentes. Y para hacer una inversión inteligente hay que entender el detrás de una compañía, ¿ok? Bien, Sí. equipo, atentos y esta, pues finalmente, también Nvidia, no me voy a quedar en Nvidia, la conocemos, diseña GPUs que al principio se usaban para videojuegos y yo les digo que esto es como una carambola, esto es, había por allá un programa, una serie hace muchísimos años que la trajeron después de una, de una familia que se hace millonaria porque se encuentra un pozo de petróleo en su casa haciendo otra vaina. Pues imagínense que esta gente haciendo otra cosa se encontró una mina de oro, pero se encontró una mina de oro que nada tiene que ver con los videojuegos. Desarrollan un modelo, el sistema CUDA, que finalmente lo usaban en principio para optimizar todo el tema del rendimiento de videojuegos y no y se dieron cuenta por carambola que esas GPUs después utilizadas para inteligencia artificial eran igual de potentes en como optimizaban eso esa tecnología que se llama CUDA, que no la tiene ninguna otra empresa, donde empieza a multiplicar en bloques la capacidad para entrenar algoritmos, ¿sí? De inteligencia artificial y hoy en día hacen que estos chips que esta gente produce, pues básicamente sean los más veloces, los más eficientes, ¿sí? En resumen, diseña cerebros electrónicos que hacen posible entrenar y usar modelos de inteligencia artificial como ChatGPT. Eso hace. Los diseña y se los manda a Taiwán Semiconductores. Entonces miren aquí una cadena interesante para que se los produzca y cobran lo que quieran. Las GPUs son utilizadas, ¿cómo gana dinero? Pues las GPUs son utilizadas para data center, vende tarjetas gráficas y sistemas completos a empresas como Microsoft, es su cliente, a Google es su cliente, Amazon es su cliente, Meta, y ellos la utilizan en sus centros de datos de inteligencia artificial porque necesitan estos chips. En el tema del gaming todavía gana mucho dinero vendiendo GPUs a gamer y creadores. Pero si esta era la fuente interesante, ¿sí? Miren algo bonito. Yo tengo aquí en esta computadora que les estoy dictando esta sesión. Tengo tarjeta, la GeForce GTX de Nvidia. Y finalmente a mí siempre me ha gustado utilizar computadores gamer
porque en rendimiento y en procesamiento de información, como lo tenían esas tarjetas integradas para el procesamiento, por ejemplo, de videojuegos, yo no me gustan los videojuegos, em, pero lo utilizo, pues finalmente, para procesar toda la información que hoy en día proceso y cuando utilizamos para gráficas, para broker, para cargar, pues lo hacía muy, pero muy bien. Entonces, en vez de comprarme un computador normal, utilizaba yo computadores gamer. Y finalmente, desde un tiempo, pues pedía que tuvieran eh, las tarjetas gráficas asociadas, pues que fueran marca Nvidia, ¿sí? Lo que pasa es que ya con el tiempo, finalmente, lo que les digo, la historia, que no me quiero volver atrás, pero por eso conozco la compañía de tiempo atrás. Por ejemplo, en el sector automotriz, los chips para autos autónomos inteligentes, pues necesitan los chips. Usted necesita que esto, por ejemplo, le lea fotos, le lea un video y le piense como si fuera una persona que tiene unos ojos y estuviera manejando por una vía, haciendo conducción autónoma, pues necesita necesita finalmente estos chips que le procesen información rápidamente. Y básicamente su ecosistema CUDA cobra por usar la plataforma de programación, que es el estándar de la inteligencia artificial. Y lo que yo les decía también, imagínense que para una compañía cambiar, esto es como un equipo, ¿sí? Imagínense el Real Madrid. Entrenan el Santiago Bernabéu, la gente llena el Santiago Bernabéu, conocen, o sea, finalmente usted tiene un sistema de iluminación, o sea, eso es un entorno, eso no es solo un césped, eso detrás de eso hay un entorno. Entonces el sistema CUDA es como todo ese estadio y toda la tecnología que tiene ese estadio, incluso donde va la gente y se siente muy cómoda alentando a su equipo. Entonces, que de la noche a la mañana finalmente digan ellos, oiga, es que yo más bien vamos a jugar por allá en otro estadio. Es complicado que lo hagan porque necesitarían desarrollar todo un entrenamiento finalmente para poder llegar. Entonces, una vez las empresas empiezan a entrenar sus algoritmos de inteligencia artificial con el ecosistema CUDA, no es tan fácil que migren a otro sistema. Y este ecosistema, pues finalmente es de NVIDIA, ¿ok? Les pongo siempre algunos ejemplos, algunas analogías, sobre todo para las personas que se conectan por primera vez, para que empiecen a entender un poquito la dinámica que hay detrás del análisis de una inversión inteligente, ¿ok? Bien, ¿qué tiene que ver con inteligencia artificial? Pues casi todos los grandes modelos de inteligencia artificial como ChatGPT se entrenan utilizando las GPUs de NVIDIA. Sus chips aceleran cálculos matemáticos que la inteligencia artificial necesita para aprender patrones en millones de datos. NVIDIA está en el centro, en el boom de la inteligencia artificial, porque sus productos son imprescindibles para que la inteligencia artificial funcione a gran escala. Mm, Voy a contarles una anécdota aquí rapidita. Resulta, yo soy ingeniero industrial. Con los años me fui especializando en el sector financiero. Y yo pues trabajé, digamos, años en el sector público y también en compañías privadas. Y en algún momento, por allá, para una entidad pública, me contrataron para optimizar unos procesos, sobre todo en unos temas de calidad, analizando unos indicadores, no solo financieros, sino otro tipo de indicadores y a empezar a relacionarlos, y ese proyecto estaba asociado en identificación de vías terciarias en Colombia. Y básicamente lo que hacían, y tuve la oportunidad de trabajar con unos ingenieros en ese entonces, y ellos lo que hacían era empezar a través de Machine Learning, de algoritmos ya en ese entonces, empezar a analizar imágenes, ¿sí? ¿Sí? Y esas imágenes satelitales, finalmente lo que hacía el algoritmo era identificar qué eran vías. Entonces, a mí me parecía una vaina muy loca porque yo le decía a los ingenieros en ese entonces, oiga, y el topógrafo finalmente que va y hacía esto manual, pues imagínense, me decían, no, es que aquí no solo, o sea, es el equipo que tiene que ir finalmente hacia recorrido identificando, pues, digamos, esas vías secundarias que muchas veces no estaban pavimentadas y demás, y que eran necesarias para el desarrollo de pequeñas veredas.
o pueblos pequeños, para que me entiendan de pronto los que no son colombianos, le decimos aquí veredas o vías rurales. Y yo me disfruté mucho también ese trabajo, todo lo que tiene que ver con cosas nuevas, aprendiendo, pues a mí me apasiona mucho. Y, y ahí entendí hacia dónde, entendí, digamos, lo que significaba entrenar algoritmos. Entonces nos sentábamos y finalmente yo le decía, ¿qué pasa? Y me dice, no, lo que pasa es que nos toca entrenar el algoritmo porque nos identificó esto, pero eso no es una vía terciaria, eso es un río. Entonces hay que decirle que esto es un río y el algoritmo empezaba a trabajar finalmente para de ahí en adelante decir, oiga, las vías y los ríos, aunque se parezcan en las imágenes, tienen condiciones diferentes. Entonces el algoritmo ya empezaba a sacarle. O esto era una zanja de un cultivo y también tenía unas condiciones diferentes y ellos ahí empezaban a identificar. Y me pareció apasionante. Y así como Steve Jobs en algún momento empieza a unir los puntos hacia atrás en su vida, yo hoy en día, uniendo los puntos hacia atrás y dedicado hoy en día netamente a hacer análisis financieros y a invertir en compañías, entiendo por qué en algún momento de mi vida me dediqué a explorar diferentes sectores productivos e industriales. Yo he visitado compañías de vidrio, de caucho, plástico, de alimentos. Tuve la oportunidad, por ejemplo, de conocer un proceso productivo de PepsiCo, ¿sí? En sus plantas y entendía cómo ellos empezaron a hacer adquisiciones y cómo en ese entonces adquirían Frito-Lay, que en su momento fue Papas Margarita, están en Colombia, me entienden, pero, pero hoy en día digo, oiga, en ese momento yo no, hay momentos de la vida que uno no entiende por qué la vida y Dios lo pone a uno en eso. Y a mí me gustaba y años después pues vengo yo a interpretar y hacer análisis de estados financieros y a entender sobre todo negocios con miras pues a hacer inversiones inteligentes. Perdón por el paréntesis, pero era para relacionar un poquito que esto finalmente, aunque ahora viene su desarrollo, ya tenía principios, digamos, años atrás. Bien, mm, un ejemplo acá les voy a poner de NVIDIA. Imaginen que entrenar un modelo de inteligencia artificial es como enseñar a un niño a leer millones de libros, ¿sí? Eso es, o sea, es eso. Una computadora normal sería como el niño leyendo con una lupa muy lento. Una GPU de NVIDIA es como un superlector que te lee 1000 páginas al mismo tiempo. Por eso Microsoft y Google compran miles de GPU NVIDIA para entrenar sus modelos de inteligencia artificial. Nvidia diseña los chips que son el motor de la inteligencia artificial, gana dinero vendiendo estas GPUs a data centers, a gamer, para sector automotriz, cobrando por su ecosistema que es CUDA. Sin Nvidia el boom de la inteligencia artificial sería mucho más lento. Bien, no voy a ir al estado financiero. También tenemos mucho desarrollo acá y vamos con la siguiente empresa y esto empieza a poner bueno, ¿vale? ¿Cómo vamos, equipo? Muy interesante todo, Muy Cristian. bien, muy bien, Excelente, muy todo bien. muy interesante, información muy valiosa, Cristian, gracias. Vale, muy bien. Vamos con Constellation Energy. ¿Ustedes saben qué hace esta empresa? Cotiza con el ticker CEG. Básicamente es una empresa de energía en Estados Unidos. Y esta empresa, permítame que se me va a descargar el equipo. Esta empresa, equipo, por acá se nos despegan que se tienen que acostar. Dale, bien. Em, Gracias por haber asistido y qué chévere. Esta empresa produce electricidad a gran escala y vende a hogares, a empresas y a industrias. Es el mayor generador de energía nuclear del país y también produce energía solar, energía eólica y gas natural. Oiga, pero ¿qué tiene que ver esto con la inteligencia artificial? ¿Qué qué creen? Pues la inteligencia artificial requiere energía, ¿no? Y harta o Mucho, poquita gallina. y, muchísima. Ok, entonces vamos uniendo, vamos a empezar a unir muchas cosas, ¿no? A unir un rompecabezas bien interesante. Resulta que esta compañía, Constellation Energy, vende la electricidad, tiene plantas de generación que producen la energía que usamos al encender la luz o a fábricas y a centros de datos.
Contratos de largo plazo con empresas como hospitales, universidades, compañías tecnológicas que compran energía limpia y estable a precios fijos. Servicios de energía limpia venden planes de electricidad 100% renovable a empresas que quieren reducir su huella de carbono y ellos tienen ese tipo de energía, la suministran. Y básicamente, ¿qué tiene que ver esto con la inteligencia artificial? Pues yo ya no lo decía, básicamente los centros de datos utilizan grandes cantidades de consumo energético. Los de Microsoft, los de Alphabet, Google, los de Amazon consumen electricidad y grandes cantidades. Para crecer, esas empresas necesitan socios como Constellation que les garantizan energía limpia y que les garantizan energía estable las 24 horas del día. ¿Cuál es la ventaja de Constellation? Es que la energía nuclear no depende del clima, a diferencia del sol o del viento, y es considerada como libre de carbono y son líderes en eso. Básicamente, imagínese un centro de datos como un edificio lleno de miles de computadoras que entrenan inteligencia artificial. Ese edificio necesita electricidad continua, limpia y barata. Constellation firma un contrato y le asegura, le dice, te doy energía nuclear sin cortes por los próximos 20 años. Y vamos a hacer un negocio, vamos a pactar unos precios. Entonces, imagínese los contratos a largo plazo. El centro de datos paga miles de millones de dólares por ese acuerdo y ahí es donde Constellation gana por eso. Constellation Energy es un gigante de electricidad de Estados Unidos, especializado en energía nuclear y limpia, gana dinero vendiendo electricidad a hogares, empresas y ahora se beneficia del boom de la inteligencia eh, artificial porque los centros de datos necesitan más energía que nunca. Vamos a mirar la CEG. Aquí sí vale la pena explorar un poquitico porque no la tenemos. Uf, aunque todavía me faltan varias equipos. Todavía me faltan y no quiero quedarme con esto. No quiero quedarme con esto. Em, Miremos finalmente cómo están creciendo sus ingresos. Aquí podemos explorar un tanto. Hoy tuve la posibilidad, aquí se han caído los ingresos, pero sobre todo quiero mirar en las estimaciones de lo que se viene, ¿sí? En ventas 0, 1, pero de estos datos de 2 y 1 ya estamos hablando del 5 al 6 o al 7% y algunos prevén crecimiento por encima. Por eso vale la pena tenerlo en cuenta y en el PER, pues cotizan a múltiplos altos, pero ya entendemos cuál es la relación. ¿Listo? Vamos con la siguiente. Como les digo, no quiero llevarme ninguna para hoy. Siguiente compañía, Vistra Corporation. El ticker es B pequeña ST, es una empresa de energía integrada en Estados Unidos. Se encarga tanto de producir electricidad con plantas nucleares, solares, eólicas, como de gas natural, como de venderla directamente a los consumidores. Operan más de 20 estados y atiende millones de clientes, desde hogares hasta empresas grandes. ¿Cómo gana dinero? Generación de electricidad, plus posee plantas nucleares, energías renovables que producen electricidad y se venden al mercado. Comercialización directa, ofrece planes de energía a negocios, a empresas y tiene contratos con grandes compañías, incluyendo las tecnológicas. Compra energía limpia de Vistra para cumplir sus objetivos ambientales. ¿Qué tiene que ver con la inteligencia artificial? Pues al igual que Vista, se beneficia por el boom de los centros de datos. Estos centros consumen cantidades enormes de electricidad y busquen proveedores que les garanticen energía limpia y no solo energía limpia, sino que les garanticen energía estable. Tiene un fuerte portafolio en energía nuclear y renovable y la convierte en candidata ideal a vender electricidad a compañías como Microsoft, Google o compañías como Amazon. Una empresa de tecnología abre un nuevo centro de datos, necesita electricidad 24/7 y quiere que esa energía sea limpia para cumplir sus objetivos de sostenibilidad, que al igual van asociados a temas regulatorios y temas normativos, por ejemplo, sostenibilidad. Entonces, no podría contratarle a otros, sino tiene que buscar este tipo de compañías. Firma un contrato con Vistra para recibir electricidad por 10 o 20 años. ¿Cuál es el resultado? La empresa tecnológica asegura la energía para sus operaciones y Vistra recibe ingresos garantizados a lo largo de los próximos años. Produce energía en Estados Unidos con un portafolio grande de energía nuclear renovable, gana dinero tanto en hogares como en empresas y ahora tiene una oportunidad enorme gracias a la demanda de electricidad de la inteligencia artificial.
Bien, equipo, vamos con la siguiente. Bernova, energía para el futuro y el ticker es GEB. ¿Qué hace esta empresa, equipo? Fabrica y mantiene turbinas. Miren cómo va. Ahora, ¿qué necesitan esas compañías eléctricas? Necesitan unas turbinas. Y esas turbinas que Ah, alimentan las plantas de energía. ¿Y qué hace está esta una empresa? cadena. ¿Cómo? Ay, está una cadena. Toda una cadena. Sí. Ahora fabrican esas turbinas y esas turbinas las necesitan las empresas que les van a suministrar energía. Y aparte de eso, desarrolla software y sistemas eléctricos que gestionan las redes modernas. Provee servicios de mantenimiento, soportes para grandes infraestructuras energéticas. Ticker GEB, vayan tomando nota de cada una. ¿Qué hace esta empresa? Básicamente ventas de equipos de generación de energías, turbinas de gas, de vientos, hidroeléctricas, intervenciones nucleares, las plantas, las empresas, gobiernos o utilities compran este tipo de turbinas o este tipo de productos que ellos tienen. Ofrecen también el servicio de mantenimiento y operación. Una vez que venden los equipos, cobra por el mantenimiento, por el soporte técnico, piezas de recambio, eficiencia operativa. Le venden el software y las soluciones con las redes eléctricas. Este software le gestiona las redes eléctricas y acá le optimiza, digamos, el flujo eléctrico porque usted tiene que incorporar si hay fugas de energía, por ejemplo. Acá el software le va diciendo, incorpora fuentes renovables, gestiona interrupciones y ofrece pues todos estos servicios asociados al mantenimiento de ese software. Tiene proyectos de energía renovable, vende turbinas de viento, construcción de parques eólicos, fabricación de componentes como turbinas. Entonces, otra compañía necesitaba pues finalmente suministrar energía y necesita producir energía eólica y usted necesita equipos, pero a su vez contrata estos equipos. Contratos a largo plazo, asociaciones con gobiernos y con empresas que suministran plantas de energía requieren inversiones grandes, garantías de mantenimiento, suministro estable y ahí viene esta empresa. ¿Qué tiene que ver esta compañía con la inteligencia artificial? Pues los centros de datos necesitan energía. A su vez, Vernova, que genera la energía, desarrolla infraestructura a la red eléctrica y tiene un rol clave para alimentar el crecimiento. También la infraestructura eléctrica moderna de redes inteligentes con versión almacenamiento ayuda a integrar fuentes renovables, reducir pérdidas y hacer más eficiente la electricidad a bajo costo, algo muy útil cuando la demanda de energía, pues definitivamente se va a disparar, ¿sí? Además, Vernova tiene negocios en software de electrificación, lo que permite optimizar la distribución, gestionar flujos desde energía renovable con capacidad y respaldo, que es lo que tiene. Entonces, miremos la relación entre ellas y ahorita vamos a conectar absolutamente todo. Oiga, ¿qué tenía ese análisis que usted hizo de San Alman? ¿Qué tiene de análisis los cuellos de botella que dijo que iban contra la inteligencia artificial? ¿Qué tiene que ver con el informe de Goldman Sachs? ¿Y qué tiene que ver esa compañía del informe Goldman Sachs con las proveedoras finalmente de esa red? Pues todo finalmente se relaciona y creo que vamos descifrando finalmente, descifrando finalmente el acertijo. Vernova es como una compañía que fabrica y mantiene fábricas de luz y autopistas que van a encender el futuro, ¿sí? Usted necesita poner una fábrica de luz, pues yo le presto las herramientas para usted poner esa fábrica que le fabrique energía. No es la empresa que hace la inteligencia artificial, pero sin la energía que requieren los sistemas de inteligencia artificial, pues no podrían funcionar con la energía que ellos producen a través de sus turbinas, plantas de viento, servicios de mantenimiento y el software que le ayuda a las compañías a gestionar la electricidad. ¿Me siguen? Todavía nos queda. Sí, señor. Todo bien, todo muy bien, Cristian. Sigamos. BRT, que es Vertiv Holdings. Esta es una empresa de Estados Unidos que provee infraestructura crítica para centros de datos, redes de comunicaciones en entornos industriales y comerciales. Cerca de 31.000 empleados, opera en más de 40 países y muchas fábricas en centros de servicio. Sus productos básicamente incluyen alimentación de energía como UPS, ¿sí? Las UPS mantienen que tenga energía, digamos, eso no puede parar, le hacen la distribución eléctrica, sistemas de refrigeración. Ustedes sí saben que todos estos sistemas se sobrecalientan, ¿cierto? Y necesitan ahora un sistema de refrigeración y ahí viene quien les suministra ese sistema de refrigeración, Vertiv, porque si no esa vaina sería un horno allá adentro, ¿sí? Y ahora
Pues todo eso, muy bonito las turbinas, muy bonito quien suministra, muy bonito, pero necesitamos mantener eso refrigerado, ¿cierto? Y esta gente provee el tema de refrigeración térmica, los racks, monitoreo, mantenimiento a todas esas unidades de software y de hardware para el control de esa infraestructura. No olviden el ticker BRT, Vertif. Tiene, ¿cómo gana dinero? Pues vende ese hardware especializado que es de refrigeración para que los centros de datos no se apaguen y sobre todo no se sobrecalienten. Tiene servicios y repuestos. Le vendo el repuesto, le vendo el mantenimiento, le vendo la instalación y también le vendo el servicio de estárselo monitoreando remotamente y si algo pasa yo le informo. Soluciones para inteligencia artificial, estos equipos de alto voltaje, enfriamiento líquido para manejar la enorme demanda de energía y calor de los servidores de inteligencia artificial, software y analítica, programas para controlar esta infraestructura, prevenir fallas y mejorar la eficiencia energética. ¿Y qué tiene que ver con la inteligencia artificial? Pues los sistemas de inteligencia artificial requieren data center muy potentes, ¿sí? Con muchos servidores trabajando, lo que requiere demanda continua de energía, pero demanda refrigeración intensa y distribución eléctrica eficiente. Y Vertiv le provee todo esto. Tiene una asociación con NVIDIA para desarrollar infraestructura de energía, refrigeración, cooling para soportar los nuevos chips, lo que posiciona un paso adelante para los servicios que vendrán. Entre más potente toda esta información, esto empieza a sobrecalentarse y finalmente ahí entran ellos. Bien, básicamente eso. Un ejemplo es como la empresa que fabrica los sistemas que permiten que los enormes cerebros de inteligencia artificial no se sobrecalienten, ¿sí? Y si se sobrecalientan, pues no van a funcionar, ¿sí? Y que permite que no se queden sin la electricidad y que un sobrecalentamiento, pues no se apaguen. Tiene ventiladores grandes que generan el respaldo, gabinetes donde se ponen los servidores, todos estos enchufes, gana dinero vendiendo sus equipos, instalándolo, manteniéndolo, brindándole el software para estarlo monitoreando. Muy bien, y que todo siga funcionando bajo los estándares que necesita. Bien, ¿cómo vamos? ¿Vamos con la última o paramos? No, Dele, vamos con Cris, todo. con las que Sí, quiera, que eso Seguimos, está bueno. seguimos. Como Bien, dicen los merengues, seguimos, sí. seguimos, sí. Bueno, Paramos, básicamente no. bueno, era ahí. Esta era la última, pero ¿saben qué es lo más interesante, equipo? ¿Saben qué es lo más interesante? Tengo unas compañías que son más pequeñas. Vamos a hablar de unas small caps dentro de 8 días. Y esas small caps son compañías que hacen lo que estas empresas hacen, lo que pasa es que no son tan conocidas y son más pequeñas. Y puede haber también oportunidades también ahí. Ojo porque estas que les mencioné hoy básicamente están dentro del informe de Goldman Sachs, interesantes, más allá de ver números, ahondamos un poquito en lo que había detrás de ellas. Y nada, me disfruté relacionando todo esto, ¿saben? Me lo disfruté desde analizando al señor Altman, ¿sí? Hasta finalmente encontrando cómo cada pieza se unía y formaba esto grande. Y creo que se nos abre una brecha, sobre todo de cara hacia el mañana, en pensar que invertir en inteligencia artificial es invertir en los chips de NVIDIA. Y creo que hay unas oportunidades abismales que se nos vienen. La inteligencia artificial no es una moda, la inteligencia artificial hace que las empresas sean más productivas y quieren, ya les doy la palabra, quieren que les diga algo. Miren, hoy más que nunca, después de este informe, le doy gracias a Dios de lo que hacemos, ¿sí? Y les digo algo. Los beneficios, las métricas, los márgenes de rentabilidad finalmente van a ir enfocados a que todo esto pues los optimice, ¿cierto? O sea, van a invertir porque van a decir, esto lo vamos a convertir en dinero. Y hay algo muy interesante, miren. Hay una comparación finalmente de lo que crece un salario, ¿sí? Año a año. No sé cuántas X le pueda crecer un salario a lo largo de su vida, 10X. Los ingresos de una compañía, pues finalmente 20, 30, 50, 80X. Si usted se queda como empleado, finalmente, pues se va a quedar
generando un ingreso y está bien. Pero ustedes saben quiénes vamos a materializar finalmente 30, 40 o 60 veces X la productividad y los márgenes de ganancia que hagan las empresas, nosotros como inversionistas inteligentes. Es un privilegio saber invertir. Y si esto se escala a la medida, no sé hasta qué punto, dicen que podrá tener un crecimiento del 20, del 25, del 30, algunos más optimistas de un 40% en crecimiento de cara anual, pero los que vamos a gozar de esto son los que sabemos invertir y sabemos materializar esas ganancias. Entonces, definitivamente aquí hay una brecha enorme, enorme y hoy que evocaba también tiempo atrás sobre muchas cosas que pasaban por mis ojos, pero finalmente gran parte del tiempo ni siquiera era capaz de interpretarla. Hoy en día les digo que estamos donde tenemos que estar y que finalmente habrán unos pocos que van a materializar la productividad que optimicen esta gente. Habrán empresas que despidan 10.000 o 30.000 empleados y en miras a optimizar esos rendimientos. Y finalmente, ¿quiénes van a optimizar los rendimientos? Nosotros que vamos a ser los dueños indirectos de esas compañías. Pero para optimizar esos rendimientos tenemos que aprender a invertir de manera inteligente, como ya lo hacen ustedes, y como las personas que no lo hagan, vamos a mostrar también cómo materializamos estas inversiones, ¿vale? Entonces, bien, ahora sí, prendan cámaras, dudas, preguntas, inquietudes y acá estamos. Yo, Excelente. Cristian. Hola, buenas noches. Ladies, buenas Cristian, noches. ahorita acabaste de nombrar sobre las small cats, ¿verdad? Que nos vas a dar la información la otra semana, así entendí. Pero las small cats es para invertir acciones o opciones financieras. Acciones y de golpe si tienen opciones y hay derivados, también lo hacemos en la medida que tengan volúmenes. Ah, espectacular. Vale, esa era mi pregunta. Con Cristian, mucho. esto que acabas de mencionar, pues ahí aplica el diagrama de Pareto, la regla 80-20. El 20% de la población, de las personas que vamos a tener el conocimiento y nos preparamos para eso, vamos a disfrutar del 80% de esas riquezas que existen disponibles. Amén, Así ¿verdad? es, Así es. así es, así es. Entender esta dinámica, yo creo que es un ejercicio tan bonito que no lo habíamos hecho, hablando de pronto de unas compañías, pero entender el detrás y lo que hay en el trasfondo es bien interesante. Y este tipo que tuve la oportunidad de investigarlo, este tipo es un duro. Este tipo de ChatGPT es un crack, Es definitivamente. un niño. ¿Nació qué? No, pues Imagínate en el 85. sí, 40. 85. Este tipo empezó a identificar y dijo, ojo, porque aquí van a haber cuellos de botella y sobre todo en temas de eficiencia energética, dice esto, finalmente va el cuello de botella y ahí hay oportunidades de inversión. Entonces, bien, pero bien interesante. Sí, Bien, gracias por la dedicación que tuviste en hacer este trabajo el día de hoy, Cristian. no, con mucho gusto. Es que yo hago Excelente. esto, Quedó, pero quedó es que yo grabado, lo hago ¿no? feliz. Yo no, yo Esta quedó apasiono haciendo grabada. esto. Pues, Grabado pues y sí, monitoreado pues sí, para Cristian, muchas garantizar la gracias. calidad de nuestros Has servicios. logrado, al menos en mí, a captar todo un interés en algo que desconocía. Conozco lo básico, ¿no? Que todo el mundo sabe que es Nvidia, Microsoft, pero ir al trasfondo y todo lo que implica y las conexiones entre ellas, pues me llevaste paseando por todo, me fui por las energía eólica, me fui por la de energía nuclear. Entonces, bien hacía todo tu análisis lo has hecho tan apasionado que has logrado transmitirme, al menos Pablo, a modo personal, esa pasión y transmitiste la información de un modo muy claro y muy didáctico y te lo agradezco. No, Lo con mucho agradecemos gusto. todos. Mucho gusto. Sí, muchas gracias, Chris. Bien, bien. ¿Qué otra duda? Pregunte, aporte, comentario. Chris, yo Dice tengo una Javier Ricardo, en curiosidad. tiempos de cambio, dice Javier Ricardo, en tiempos de cambio, quienes estén abiertos al aprendizaje
se adueñarán del futuro, mientras que aquellos que creen saberlo todo estarán bien equipados para un mundo que ya no existe. Eric Hofer. Gracias, Javier. Muy amable. Una preguntita, Cristian. ¿Tú cómo ves de pronto el reporte de FedEx para el jueves? No lo he analizado. Vamos a analizarlo. Déjame, si quieres, mañana lo chequeamos. FedEx pues le golpeaba mucho el tema arancelario, sobre todo con China y demás, y los aranceles a otros países, pero en la medida pues que eso se suavice, pues vamos a analizarlo. Hay un tema también regulatorio también para el paqueteo es que no recuerdo en este momento el nombre, esos envíos de pequeños paquetes que iban a tener un impuesto, todo eso, digamos, iba a afectar, pero lo analizamos, vamos a analizar FDX y sobre todo posicionar para el jueves reporta, ¿no? Sí, para el jueves. Sí, el jueves en la tarde, o sea que aftermarket. Aftermarket, vamos a analizarlo. Con Ernesto también ahí vamos a correr FedEx y vamos a correr Lenar. Hoy lo estuvimos mirando. Lenar es una de las principales constructoras y sobre todo con la bajada de tasas de interés se va a favorecer. Sin embargo, hay unos puntos álgidos ahí que no eran muy buenos en el reporte, pero podemos hacer un par de estrategias, de pronto un Iron Condor y demás dentro de la desviación estándar. Pero ahí queda FedEx para analizarlo Le- y, y, y Lenar, que es la otra grande. Bueno, Cris, Reina, una con muchísimo pregunta. gusto. Soy nueva en el grupo. Les comparto que tengo una inversión en acciones en PLTR 189%. Bueno, y la conociste más de fondo. Estás bien posicionada ahí. ¿no? Mm, Muy bien, wow. muy bien, Reina. Bien, Cris, ¿quién más? yo. Eh, yo sé que ya estás invertido en algunas de estas compañías, estamos, ¿cierto? En algunas de ellas, no todos, pero... ¿Y las otras qué? ¿Cómo ves de pronto inversiones o estas son, por ejemplo, sugerencias? Sí, Son... lo que pasa es que no nos da el tiempo para meternos en el estado financiero hoy. Nos toca mirar Ujú. múltiplos, nos toca mirar estimaciones, nos toca mirar el ratio de deuda, pero ya las tenemos dentro del radar. Lo más lindo es que ya las tenemos ahí identificadas y sobre todo que me puse a mirar y dije, bueno, voy a empezar a buscar compañías que hagan exactamente lo mismo y que vayan creciendo, creciendo, pero que sean pequeñas. Compañías que de pronto aún no pueden invertir los grandes fondos de inversión por los tamaños, pero que nosotros como inversionistas minoritarios sí podemos hacerlo. Entonces, ahí hay varias cosas bien interesantes. Si quieren, el otro martes les cuento por lo menos unos 4 nombres asociado a ese campo. Y sobre todo, miren, en el sector energético estoy no tengo, ¿sí? O sea, básicamente tengo que incorporar este tipo de compañías porque no lo tengo. Entonces, este análisis, eh, pues definitivamente me hace interesarme por esa línea. Imagínense la cadena de suministro, llamémoslo así, la cadena de suministro de la inteligencia artificial, y hay una parte de la cadena que no estamos contemplando. Estamos contemplando a los que fabricaban los chips y al que se los fundía, porque Taiwan Semiconductor yo estoy invertido. De hecho, estamos invertidos en ASML, que es Taiwan Semiconductores para, para fundir los chips necesita unas máquinas, ¿cierto? Y esas máquinas las produce ASML. Wow. Y ASML es una compañía de Países Bajos, antiguamente Holanda, pero ellos son los que fabrican esas máquinas. Y esta semana, de hecho, se voló nuevamente el precio de la semana pasada. Mm, Toda esa gente necesita energía para poder trabajar. definitivamente. Entonces ahí está, ahí hay un sector bien, pero bien interesante. Muy bien, gracias. Con gusto. Em, bien, ¿quiere aprender a hacer opciones? Reina, vas a aprender a hacerlo. Vamos a aprender a hacerlo. Usuario, ¿quién es usuario de Zoom? Cris, Cris, Dime, dale, mi hijita. Ernesto, gracias. Nidia, Nidia.
Bien, Mañana bien. revisamos nuestra mariposa gorda. ¿Se le salió? La de Pfizer. Pfizer, sí, no, yo Pfizer. la veo Ay, ahí, pero yo no la entiendo ¿Pero está ahí. dentro de las alas o ya se salió? Se salió. ¿Sí? Yo la cerré en Ya se convirtió en capullo. 24.03. Mañana, es- mañana tenemos clase Oiga, de opciones avanzadas. Listo, Veremos un Cris, mañana par de nos vemos. operaciones que sí. abrimos hoy. antes de que se me olvide, hay una acción pues yo no le he mirado a los técnicos, pero Robinhood entra al Standard Poor's el 22 de septiembre. Entonces, estas acciones que entran al Standard Poor's, lo que yo tengo entendido es que por simple algoritmo ya entran en una cantidad de fondos de inversión. Sí, Automáticamente, o sea que como que empiezan a invertirse automáticamente por los claro. fondos de inversión. Entonces yo creo que debíamos ponerle atención mañana a esa acción porque pues es tecnológica que esperamos que con tipos de interés bajos se disparen estas acciones un poco, pero entra el 22 al Standard Poor's. El 22 de Eh, septiembre. Sí, sí. ¿Y qué tite que tiene? Hood es una aplicación de broker de bolsa también. Es sí, un broker. es un broker. Miren, de hecho, Ah, Ernesto, Robinhood finalmente salió como el broker de la gente y ese fue su eslogan, como El Salvador, o sea, Interactive Broker, ChartSwap, es el broker élite que cobra unas comisiones más altas que pues el broker de los grandes fondos, ¿sí? Y finalmente fue Salvien como este va a ser el broker de la gente, del minorista, del de a Sí, pie. Y vamos a hoy, ofrecer comisiones mucho más bajas, ofrecían incluso ceros comisiones, como El Salvador a través de un intermediario que nos permitiera conectarnos a poder operar. Y ha crecido, y finalmente ha crecido y empiezan a rastrearlo como un nombre que se va a incorporar en el Standard Poor's 500 y lo que pasa es que al incorporarse en los índices, pues finalmente lo que dice Ernesto, automáticamente cuando usted compra un ETF, pues usted está comprando esa acción. Entonces, sí, o sea, usted puede que compre el Standard por 500, pero no está comprando un ETF, está comprando una partecita indirecta de esa compañía. Entonces, definitivamente la van a incluir y claro, se va a mover. inclusive Eh, hoy estaba hablando con un compañero de la oficina que tiene mm, Robinhood y tiene un servicio, pues I no se don't lo think you entendí are here. como Hi, muy bien, Laila. Ah, I pero don't think you are tiene, waiting. What? I don't think you are waiting because I. tiene unas apuestas. Robinhood tiene también una parte que es como apuestas en deportes. No solamente es broker de acciones, sino creo que tiene una parte como de apuestas. Sí, es muy para la gente. Yo creo que es muy popular esa aplicación. Bueno, ahí les dejo ese dato para que lo Listo, no, tengamos en muchas cuenta y gracias. Y esa vaina de lo apuestas aquí, analicemos. esa vaina de apuestas sí que se Se está mueve. moviendo. Sí, La eso. gente le gusta los deportes y le apuesta al equipo y le apuesta al marcador y le apuesta a quién hizo tantas, las sextas o sea, una gran cantidad de cosas y esa Y vaina se le está hacen moviendo. análisis técnico también a las apuestas. No, y eso, y sobre todo enviciador para muchos. O aquí en el tema Sí, sí. de los partidos yo también veía esos temas de apuesta Durísimo. y yo lo digo porque uno, Aquí. miren. Miren algo interesante, equipo. Va a ser otra. Ya nos vamos. Yo Tranquilo. quería, Chris, Y man. quería de pronto antes de eso, nos Ay, solicita abrir micrófono, de pronto si quiere prender la cámara, alguien ay, que sí, está sí, sí. registrado como iPhone. iPhone, Y nos adelante. pregunta que si todos vamos a asistir a Atlanta y bueno, sí, Ah, ok. parte de los que estamos acá vamos a asistir. Yo soy, voy a hablar. Adelante. ¿Ustedes solo son inversionistas así como acciones o algo más? O sea, No, solo invierten en acciones o criptomonedas o Forex, no sé. nosotros invertimos en opciones financieras, en Ok. derivados financieros. Las opciones financieras es, yo creo que uno de los productos más sofisticados de inversión que hay para hacer operaciones de corto plazo. O sea, Ah,
Bueno, yo tengo mis inversiones también, pero casi más soy de criptomonedas. No, va a conocer algo. No le estoy, voy a decir que las criptomonedas son malas, ni mucho menos. No, no, no. Ahí. Pero Ah, le va a mostrar nos vamos a mostrar en el seminario, con ajá. aquí, un producto mucho más potente y mucho más bonito y sobre todo un mercado regulado. Sí, sí, porque yo soy más que todo de criptomonedas y como Forex también, bueno, Un Forex. No, ah, ajá. mire, Oh, le aseguro, ¿cómo es su nombre? ah, Denis, Denis. Le aseguro que cuando usted, bueno, las acciones, vamos a hablar de acciones. ok. Pero el que aprende a hacer opciones difícilmente vuelve a hacer forex, vuelve a hacer criptomonedas. No es que no o sea, el que aprende a hacer opciones de manera profesional, muy difícilmente. Hay una probabilidad remota. Es como que aprende a invertir, deje de invertir, es casi que nulo que eso pase. No conozco a alguien que se convierta en inversor y después diga, no, sabe que más bien dedico ya a dejar de ser inversor, eso también. Entonces lo esperamos el sábado, ¿vale? No se lo pierda. Ok. Sí, 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 ahí voy a estar entonces. Bueno, a la dirección, no sé en qué dirección, pues pueden ponerlo, creo que no, no sé. Bueno, ahí No está mi tiene número. ahí le van a generar el ticket de entrada. Póngase Ok, en está bien. contacto. ¿Listo? Sí, está bien, ok, está bien, ahí estaré para cualquier cosa, cualquier Listo, pregunta. Muchas Denis. gracias. Allá nos conocemos. Ok, listo, muchas gracias. Vale, con gusto. Adelante, Gustavo. Nos dicen por acá, en una tarde no se aprende de opciones. Hola Cristian, Gus, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿cómo estás? Bien, hermano. Eventualmente aparezco por acá, Cristian, pero ando ahí más embolatado, pero me parece interesante tu charlas, Cristian. Ah, gracias. Cristian, es que no sé quién mencionó de HUD, me puse a mirar HUD y hay un volumen inusual de 35K Upa, ¿Qué fecha? del 19 de septiembre, claro. un call Ah, de 120, un strike de 120. Col 120. Ya lo estoy viendo. Col 120, 19K. Sí, Esa lo que pasa es que también, pues es que hay varios contratos cargados, porque si tú miras hay un strike 110 en el lado de las put que también tiene 19. Entonces, digamos que hay varios contratos y hay otros con 6.000, con 10.000, más que un volumen inusual, veo que vale la pena es validar cuál la carga en este momento, si contratos tipo call o contratos tipo put, y de acuerdo a esas variaciones, empezar a identificar si hay más contratos de compra que de venta, ¿vale? Y sobre todo cómo podemos posicionarnos, pero ahí está, nuestro reporta hasta octubre, ¿sí? Esto reporta hasta octubre y desde el punto de vista técnico no me carga la gráfica. Uy, claro, es que el 19 la volatilidad está en 80%. O sea que está pagando unas primas muy, pero muy Sí, interesantes. úpale, sí. Paga muy bien, Hood, muy buenas primas, tanto en la venta como en la compra. Mañana nos podemos estar posicionando. Yupi. Posicionando. Ahí está, ¿no? Hace poquito nos cayó, miren, la semana pasada aquí. Es- Y acá estamos, vale la pena. Aquí salió la noticia aquí debió haber salido la noticia, o esto es de, Esa noticia salió hace como 3, 4 días, sí, tres acá, días. aquí, Ah, ok. aquí. Básicamente ahí subió. Listo, está bien, está bien y vamos a validar y puede ser un movimiento alcista en esto, ¿no? Vamos a mirar si están pagando tan buenas primas, de cuánto nos puede estar pagando aquí sobre los 100. ¿Listo? O arribita, o acá debajo del gap. Mañana lo validamos en la sesión de avanzadas. Mañana van Chévere. a llegar trasnochados a la sesión de avanzadas. Lo vamos a validar. Tenemos HUD mañana, ¿vale? Listo, listo. No me acordé Listo. de que la señora le dijo de FedEx. Mucho FedEx. cuidado. Sí, María me dijo de FedEx. Tenemos Lenar también. Listo. Cristian, disculpe. Y yo le envié 3 compañías que cuando tenga tiempo, no es ahora ni mañana, las puede mirar. Bien, bien, bien. No sé, hoy no se conectó Rafael.
Por acá está Rafael, no. Listo, allá las estoy viendo. Claro que sí. Hoy, mire, dentro de todo y dentro de todas las ocupaciones, me decía uno de ustedes, oiga, es que a mi hermana le están vendiendo una empresa ella vive en Francia. Y yo, regáleme esta información, regáleme ventas, regáleme cuántos son los costos fijos, costos operativos, y de menos días. Y hoy finalmente esta mañana le acabé también un informe y finalmente yo le decía que no ofrezca más de 25.000 euros por esa compañía y estos son los riesgos, se la están vendiendo en 50. Y finalmente valide hasta cuándo le van los permisos de educación. Pero, pero dentro de todo, Tatiana me dijo, no, pues que te estás quemando ahí en eso y hay otras prioridades. Y yo le dije, no, pues es que me comprometí y qué tal ella va y se meta en un mal negocio de pronto por no hacerlo y vamos a hacerlo. Hicimos un análisis ahí bien detallado, hasta después se lo comparto, porque es una compañía que no cotiza en bolsa, que la hicimos básicamente levantando información a mano del estado financiero, pero también disfruté haciéndolo, dentro de todo, más allá de Aparte lo que, que, que aprendí pase más y, cosas. y haga y hace el negocio, pero muy pocas veces me meto a calcular valor intrínseco donde no tengo los datos, por ejemplo, que los pueda yo filtrar de una plataforma, pero también lo sacamos y fue un trabajo bonito. Entonces, ahí está. Y aprendí también ahí de otras cosas que no manejaba. Entonces, dentro de todo, ahí está, ahí vamos. Créanme que muchas veces hay varias cosas que no es por esto, sino es porque el tiempo ahí no, nos apremia, ¿vale? Pero claro que sí. Bueno, yo les deseo una feliz noche a todos. Gracias por toda esa Igualmente. información tan valiosa. De Igual. verdad. Chao, Muchas feliz noche. gracias. Nos vemos en la Feliz mañana. noche. Nos vemos Muchas mañana en la gracias. sesión de Mañana, avanzados. Una equipo. excelente noche. Gracias a Gracias a Chao, todos. que ustedes. descansen. Feliz Gracias. noche. Hasta Gracias. mañana todos. Gracias. Feliz Feliz noche noche. para todos. Feliz Feliz noche. noche. Nos vemos. Un Chao, abrazo, chao. Cristian. Feliz Igual. noche. Hasta mañana. Sueños Chao. millonarios para todos. Buenas Sueños noches a millonarios, Gracias. eso. todos. Para todos, para Gracias. todos. Vamos a mirar si FedEx va a ser el próximo long call. Robin Hood. O Robin Hood. Bien. Chao, chao. Nos vemos. Gracias. Chao, Muchas chao. gracias. Chao. Chao, Luis.